Gracias por continuar aquí en su programa Conclusiones. Hoy vamos a conversar con un ex legislador, con un dirigente político de categoría de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, con un político, como dicen popularmente, voy a decir, de los pies a la cabeza. Así es. Y con un compromiso social permanente por las mejores causas de la República Dominicana. Nos referimos a Julio Horton, este dirigente, joven dirigente. Siempre hemos tenido quizás la oportunidad de conversar con él fuera de cámara, pero hoy tenemos la dicha de traerlo aquí. Muy buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano Alberto Lenchi. Gracias por Bien, hermano. Invitarnos a este prestigioso espacio. Buenas noches a todo el pueblo dominicano que está en sus hogares. Gracias. Julio, qué satisfacción tenerte aquí en nuestro programa, de verdad. Recientemente la República Dominicana, a través de sus legisladores, pues aprobó este nuevo Código Penal que venía desde el año 1804. Sabemos que 84. 1804, Código Napoleónico, Sí. Del cual usted fue legislador y una persona con una gran capacidad en estos aspectos. Nos gustaría saber, ya que muchos, tanto legisladores como también juristas y una parte de la sociedad dominicana, lo ha criticado, que nació con más luces, con más sombras y oscuridad que luz, y nos gustaría saber cuál es su opinión respecto de este nuevo código que introduce muchas figuras jurídicas que nosotros no teníamos, pero otras que todavía se entiende que son muy exageradas, como las penas, entre otras. Sí. Yo pienso que el Código Penal, que tenía unas 2 décadas debatiéndose en el Congreso, había sido observado en 2 ocasiones. Tú fuiste protagonista de esa situación. Sí. Como presidente de la Comisión de Justicia, la Cámara de Diputados, como es presidente. Sí. Bueno, tocó debatir, fueron muchos los retiros que hicimos de debate. Sí. El código se ha estado trabajando desde una comisión primero de notables que incluyó, integró el expresidente Leonel Fernández a través del CONARE. Ahí fue que inició esa discusión de todos los códigos, no solamente el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio. Todos los códigos fueron incluidos en esa comisión de reforma que inició el doctor Leonel Fernández en el año 2004, que conformó esa comisión de notables. Y de ahí entonces se empezó a trabajar la reforma al Código Penal. Luego fue observada por razones atendibles en su momento, y aprobado en el 2015 también fue observado por el presidente Medina. Bueno, pues finalmente ya ahora el país cuenta con un código, una reforma al Código Penal. El Código Penal data, el actual, del año 1804, el Código Napoleónico. Entonces, tenemos casi 200 años de aplicación de ese vetusto Código Penal en el sistema de justicia. Las sociedades van cambiando, la cultura de esta sociedad va cambiando, los ilícitos penales se van ampliando y tiene que haber sistemas, régimen de consecuencias. Bueno, pues el código contempla muchos tipos penales que son novedosos y que el sistema de justicia tendrá que ir aplicando. Entonces, pienso que es un paso de avance, en primer lugar, que se haya aprobado el código y que el presidente lo haya promulgado. Ahora bien, no existe un código perfecto en ninguna sociedad del mundo. Los códigos se van perfeccionando en la medida en que los actores del sistema de justicia lo van aplicando. ¿Por qué? Porque usted no puede tener, usted no va a encajar a una sociedad en un sistema jurídico cerrado, no. Hay tipos penales y hay actuaciones de los seres humanos que muchas veces el legislador no tiene esa visión. Y la propia dinámica de las sociedades. El cambio de las sociedades. Entonces, como las sociedades van cambiando y el legislador no es un todólogo ni un visionario para ver más allá de 100 años, entonces, por eso, los tipos penales se van adecuando. Entonces, el código se estableció que se va
entra en ejecución 2026. a partir del año 2026. O sea, va a tener un año para entrar en ejecución. Sí. Cualquier reforma que se quiera hacer al código, inclusive antes de la puesta en vigencia, se puede hacer en este año que tiene. Sí. ¿Usted cree, perdón, ahí mismo, usted cree que pudiera reintroducirse las causales? Bueno, el tema de las causales habrá que reintroducirlo y sacarlo en una ley especial. Okay. Sí. En una ley especial. Entonces, eso es lo que técnicamente procedería para que también quede tipificado y que las excepciones de las excepciones estén contempladas en la ley. Sí. En cuanto al tema de las causales. Julio, vamos a aprovechar tu participación aquí en nuestro programa y conversar también de un tema que muchos amigos de las redes y a nivel de llamada telefónica, cuando nosotros publicamos que tú eras nuestro invitado, hicieron hincapié. La mayoría de la membresía de la Fuerza del Pueblo y la sociedad en sentido general, la sociedad política, piensa que tú eres de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Entonces, nos gustaría saber, tú eres de la dirección central, cuáles son las posibilidades que tú tienes y qué te motiva a tú aspirar a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Bien, mira, lo primero que hay que destacar es que el pasado domingo la Fuerza del Pueblo celebró su primera elección de los miembros de la dirección central del partido. 610 plazas por votación, votaron los presidentes, fue una votación de dirigentes, votaron los presidentes de direcciones medias. ¿Un total de cuánto? ¿De 78? 79, un total de 75.626 compañeros concurrieron y con una participación de un 87% de concurrencia. Tan alta, Julio. O sea, no. Verificable. Es que eso parecía unas elecciones nacionales. O sea, los centros de votación, los 150 centros de votación que se organizaron en toda la geografía nacional, parecía como si estaba... Elecciones ordinarias. Unas elecciones ordinarias. Perdón, fueron a votar los dirigentes que son presidentes de que se habían validado, que eran presidentes de direcciones medias. Ok, cada presidente tiene por debajo ¿cuántas personas? 30. O sea, si multiplicamos... O sea, si tú multiplicas 85.000... 75.626 por un 87% de participación, 2.250.000. entonces calcúlale, exacto. Bueno. Entonces, esa estructura partidaria que se movilizó el domingo, le está diciendo, había que ver cómo la gente tenía deseo de votar, que apareciera en su padrón, y la gente quería votar. No, hay gente que se hicieron hasta selfies y lo enviaron a sus redes para que sepan que ellos son de la fuerza. Eso tiene una connotación política, entonces. Claro, por supuesto. Eso envía una señal de que hay una pasión. Pueblo dominicano está en la Fuerza del Pueblo y está en Leonel Fernández, y que lo que se decía en todos los centros de votación es que la Fuerza del Pueblo, como principal organización política, va a dirigir los destinos de la nación en el año 2028, encabezada por el líder máximo de la Fuerza del Pueblo y del pueblo dominicano, el doctor Leonel Fernández. En el caso de las aspiraciones tuyas a la dirección política, ¿qué te motiva y por qué, Julio? Bueno, mire, la dirección política es el principal órgano de toma de decisiones del partido. Hay dos, la dirección central. Dirección central y dirección política. Yo soy miembro de dirección central, entonces está la dirección política, que son 60 compañeros que acompañan al presidente, al secretario general y vicepresidente del partido. Dirigen la política cotidianamente. Dirigen el día a día del partido, así es. Entonces, entiendo que tengo primero los méritos políticos en la Fuerza del Pueblo para estar en ese organismo. Creo que la Fuerza del Pueblo necesita también tener actores políticos, dirigentes, que tengan trayectoria política, que sean jóvenes, que conecten con la sociedad. ¿Por qué? Porque estar en ese organismo por estar, sin ser un ente catalizador y canalizador de esa sociedad que está allá afuera y que tiene que sentirse también representada. Que no es una queja lo que están, sino es reforzar el trabajo. Es reforzar el trabajo, porque lo que están está bien, muy bien, lo felicitamos. Pero para fortalecer el trabajo y dar una connotación de que
van a llegar nuevas figuras políticas, con trayectoria política, con formación política, que van a aportar. Y con visión. Y con visión, yo creo que eso sería necesario. Para nosotros tú reúnes esas condiciones, Julio, pero nos Yo gustaría lo que lamento saber, que no puedo votar por eso. sí, nos gustaría saber la dirección política actual, de cuántos miembros está compuesta, y hay rumores, nos gustaría que tú aclararas, de que se van a ratificar los actuales, que se va a ampliar, si hay una cifra y ¿cuánto sería ya definitivo? Bueno, actualmente la dirección política de la Fuerza del Pueblo la componen 60 compañeros. 60. Entonces ya es una decisión de la dirección Pero se del prevé la partido. ampliación. No, esa es una posibilidad de que se amplíe y que se ratifique los compañeros que están actualmente. Entonces es una decisión que se va a tomar, una decisión estratégica del partido, y ya se va a ponderar en esta semana o la semana entrante. Actualmente la dirección central, ¿de cuántos compañeros de la Fuerza del Pueblo va a estar compuesta ya cuando se juramente? 1.500. 1.500 compañeros son miembros de la dirección central. Solo que un organismo sí ha crecido. Sí, bien. claro, bastante. Claro, no, es que la Fuerza del Pueblo tiene una estructura política en toda la geografía nacional, la seccional del exterior, porque nosotros lo dividimos conforme el padrón electoral. El mapa electoral. Okay. No tiene el mapa electoral, entonces. Es un detalle. Claro, ahí, de hecho, la asignación de la cuota que le corresponde a cada provincia, municipio, está representada ahí. Está dividida por el padrón electoral. Sí, sí. Hay una gran representatividad. Así es. Julio, retomando al plano político, el presidente Luis Abinader se ha destacado por ser un presidente que ha modificado y ha hecho una serie de ajustes a las estructuras del Estado dominicano, en este caso eliminando instituciones públicas, fusionando otras, modificando la Constitución, modificando leyes, el nuevo código, entre otras. Y nos gustaría saber, ante estas modificaciones, específicamente las del Estado dominicano, donde se han suprimido y se han fusionado instituciones públicas de diferentes categorías, hasta ministerios, sin importar ministerios, y aperturado otros ministerios, obviamente, o sea, creando otros ministerios. Si usted está de acuerdo con estas decisiones, si la tilda de anacrónica, como muchos han dicho, o si son eficientes para una gestión pública, como él lo ha declarado ante varios medios. Bueno, es que pienso que hay una contradicción en lo que es el manejo de las políticas públicas del presente gobierno. ¿Por qué? Porque por un lado te eliminan el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que era un ministerio que trabajaba, planificación y desarrollo, trabajaba en la planificación y desarrollo del Estado dominicano, de las políticas públicas. Entonces, usted eliminar ese instrumento de gobierno, que es ese ministerio, entonces se queda sin planificación. Entonces, eso no se va a integrar a economía. No, posiblemente no con la influencia que tenía. Se integró al Ministerio de Hacienda. De Hacienda. Pero entonces usted no puede tener usted va a tener un director ahí. Entonces usted tiene que tener un ministro. ¿Eso va a ser un superministerio entonces de Hacienda? Claro. No, es el más. Después del presidente, ese es el ministerio. El Ministerio de Hacienda, sí. Claro. Entonces, el pulpo. Creo que es una contradicción y no existe, de hecho, ese ministerio que antes se llamaba Secretaría Técnico de la Presidencia. Así es. ¿No? Y en todos los países, usted revisa el organigrama, en todos los países existe un secretariado técnico. Claro. O un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Así es. Que es como la nueva técnica de formulación de políticas públicas, se le llama. Entonces, te elimina ese ministerio, pero te crea entonces el Ministerio de Justicia. Sí. Yo hice una observación cuando se aprobó, el presidente al parecer escuchó y observó el proyecto de ley. Pero ya lo promulgó ya. No, vuelve a discutirse para el Senado ahora, para el Congreso. No, ya se envió el Ministerio de Justicia fue observado, la ley, y vuelve entonces a discutirse en el Congreso. Entonces, ¿qué resulta? Ese proyecto, ¿de dónde nace ese proyecto? Mire, hace 2 décadas también el Ministerio de Justicia estuvo discutiéndose en el Congreso de la República. Y ahí están todas las consultas. Nuestro sistema de justicia viene del modelo francés. Es un acopio del modelo francés. Entonces, en el modelo francés, el Procurador General de la República, que es quien dirige la política criminal del Estado, es que le compete como representante de la sociedad
asumir la política criminal del Estado. Sí. Entonces, si usted crea un ministro de justicia, usted va a crear una contradicción entre la Procuraduría de la República y ese ministerio. ¿Por qué? Porque la otra ala pertenece al Poder Judicial, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Perdón, es otro poder del Estado. Sí, que eso lo analizábamos aquí en el anterior programa, porque tú vas a tener un procurador con presupuesto y por otro lado un ministro de Justicia bajándole línea al procurador, entonces en contradicción con la política criminal del Estado, que la dirige el procurador. Entonces, ¿qué va a hacer el ministro de Justicia? Entonces, sería una contrarreforma aplicar o crear ese Ministerio de Justicia. Entonces, yo creo que ese proyecto debe quedarse en el Senado y no es necesario. Hay una voluntad política de la aplicación, Julio, una voluntad política hay de parte del presidente y que controla el Senado de la República y la Cámara de Diputados para que eso sea una realidad, con el objetivo de transformar el sistema carcelario en República Dominicana, que es una aberración también. Pero es que para eso usted no tiene que crear Ministerio de Justicia. Si lo que se quiere es pasar el sistema carcelario, usted crea, fortalece la Dirección General de Prisiones. Aunque la Dirección General de Prisiones pertenece al procurador, pero es que el sistema carcelario es un tema de gestión. De ser así, entonces, Julio. Eficientizar el sistema carcelario nuestro es un sistema de fortalecimiento, la gestión de la Dirección General de Pensiones. De ser así, entonces, si viene otro presidente con otra visión, todo eso que hoy se califica como tal, prácticamente se va a retrotraer a como está en la actualidad, o se va a modificar. Por fortuna, quien se vislumbra que va a ser el próximo presidente de la República es el doctor Leonel Fernández Reina, y el presidente Fernández, un abogado experimentado, que fue inclusive hasta abogado de oficio en sus inicios, conocedor de las leyes y de las reformas políticas, sabe, y tiene un concepto de lo que es el Estado dominicano y cómo debe funcionar. Y sabe que crear un Ministerio de Justicia entra en contradicción con la política pública en materia de lucha contra la criminalidad del Estado. Así es. Entonces, yo te pregunto una cosa. Ministerio de Justicia, ¿quién va a representar al Estado? En los casos en donde el Estado se constituye en actor civil. ¿El ministro de Justicia o el procurador? Si es por ley, es el procurador. El procurador. Entonces este va a entrar en contradicción. Entonces, es un ministerio innecesario. Si estamos hablando inclusive de que el presidente Abinader quiere hacer una reforma fiscal, entonces usted no puede crear más ministerios para crear más gastos en el gobierno. Bueno, por eso es que dicen muchas personas, ¿verdad?, que el presidente tiene muchas contradicciones y dice muchas cosas que quizás no son parte de la realidad. Julio, ya en la parte final de nuestra entrevista contigo, queremos saber tu visión. Hay rumores, inclusive dentro de la misma Fuerza del Pueblo, hay una corriente amplia que plantea que en un determinado momento se podría presentar Omar Fernández como candidato presidencial. Hay otra parte de la Fuerza del Pueblo, la mayoritaria, que ratifica que el candidato natural debe ser Leonel Fernández. Tú has defendido la posición del presidente Fernández como candidato presidencial. ¿Cómo tú ves esta situación y si esto puede llegar a mal término? No, mira, yo veo que de la forma siguiente. Yo fui el primer dirigente que planteó a inicio de año, en enero, de que el presidente Leonel Fernández era el candidato natural de la Fuerza del Pueblo. Y que se debe ratificar desde ya, ¿verdad? Y que había que escogerlo inmediatamente culmine este Congreso elector Manolo Tavares Justo. Entonces, inmediatamente culmine, que la dirigencia a unanimidad, esa dirección central, escoja a Leonel Fernández como el candidato presidencial. ¿Esa metodología es aceptada por la Junta? Sí, claro, claro, porque para darle cumplimiento a la ley, lo que cuando lleguen los plazos para elegir los candidatos, hay varias formas. Se somete a una ratificación. Entonces se cumple con la ley. Entonces, mira, la Fuerza del Pueblo tiene una oportunidad y un escenario político que no lo tiene ninguna fuerza política ahora mismo. Tiene el principal líder político, no solo de la República Dominicana, sino de América Latina. Entonces, en momentos de crisis económica, los pueblos
miran hacia esos liderazgos fuertes, No ensayan, los pueblos no experiencia, ensayan. que tienen experiencia Claro. de Estado, que han gobernado y cuando llega a los distintos gobiernos, fíjense que Leonel Fernández en el 2004 llegó al gobierno con una crisis económica. Y en un año, Leonel estabilizó el país y puso el país a crecer a 7% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, luego se mantuvo crecimiento hasta el 2012. Y en toda la geografía nacional, Leonel construyó obras de infraestructura que todavía el país y el pueblo dominicano lo reconoce como tal, y se está beneficiando. Y se está beneficiando. Entonces, creo que tener a un Omar Fernández, un líder político joven, con talento, con una conexión de su imagen y de su forma de comportarse con el pueblo, con los de arriba, con los de abajo, con los sectores profesionales, con los sectores empresariales. Entonces, tener a un Leonel Fernández y tener a Omar como su hijo, una las reserva dos ahí, figuras, no, una reserva, y que en su momento Una reserva. Omar será presidente de la Claro, sí, República, eso es pero en cierto, su sí. momento. En su momento, Este claro. es el momento. ¿Por qué? Y no lo digo porque sea Leonel Fernández, es que Leonel tiene que cerrar el ciclo político de su carrera desde la presidencia de la Eso es así. República. Eso es así. Entonces Leonel cierra el ciclo político ahora y la fuerza del pueblo está preparada para llevar a Leonel Fernández, y el pueblo está pidiendo también que sea Leonel. Bien. Entonces tenemos a Omar ahí. Omar, entiendo que será el senador más votado, porque va a ratificarse como senador. El pueblo y varios, Entonces, en conclusión también el pueblo y varios partidos políticos que están dispuestos a apoyar también al presidente Leonel Fernández. Así O sea, es. así. Sí. Julio, lamentamos que el tiempo pues nos ha traicionado. No, pero eso es bueno, porque así puedo venir en otro espacio para Claro, manejar otro tema. entonces, y ya como miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Entonces, como yo soy notario público, certifico y doy fe de estas declaraciones y hacemos este compromiso públicamente de tenerlo otra vez en nuestro espacio. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Será pues hasta el próximo sábado, si Dios y ustedes lo permiten, de 8 a 9 de la noche en este su espacio, Conclusiones. Muchas gracias, Dios bendiga.